El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha confirmado este sábado que el ejército ucraniano destruyó un puente estratégico sobre el río Seym en la región de Kursk, al sur de Rusia, el día anterior. Este ataque ocurre en el contexto de una inesperada incursión por parte de Kiev que comenzó hace más de una semana. El gobierno ruso ha afirmado que las tropas ucranianas utilizaron armas occidentales, posiblemente lanzacohetes HIMARS fabricados en Estados Unidos, durante la operación. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, destacó en un comunicado por Telegram que esta es la primera vez que la región de Kursk es atacada con armamento de fabricación occidental. La destrucción del puente ha complicado las evacuaciones en la región, resultando en la muerte de voluntarios que asistían a la población evacuada. En respuesta, las autoridades rusas han evacuado aproximadamente 3.000 personas en las últimas 24 horas. Hasta el viernes, se había ordenado la evacuación de al menos 200.000 residentes en la región de Kursk por motivos de seguridad. El uso de armas occidentales en territorio ruso es una línea roja que Moscú ha advertido que no debe ser cruzada, ya que podría implicar directamente a los aliados de Ucrania en el conflicto. La OTAN, liderada por Estados Unidos, había insistido anteriormente en que las armas suministradas solo se utilizarán dentro del territorio ucraniano. Sin embargo, la postura estadounidense se ha flexibilizado. En mayo, el presidente estadounidense Joe Biden autorizó a Kiev a usar armamento en parte del territorio ruso para contrarrestar avances rusos en Kharkiv. Actualmente la Casa Blanca no ha confirmado la utilización de armamento estadounidense en la incursión de Kursk, aunque ha declarado no tener conocimiento previo de la operación lanzada por Ucrania el 6 de agosto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que las tropas ucranianas están reforzando sus posiciones en Kursk y han tomado el control de más de 80 asentamientos en un área de 1.150 kilómetros cuadrados, marcando la mayor incursión en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, Zelensky elogió a los soldados y comandantes por sus esfuerzos y destacó el fortalecimiento de las posiciones ucranianas en la región. El general ucraniano Oleksandr Syrskyi, en un informe, también confirmó la expansión del territorio estabilizado por las fuerzas ucranianas. Aunque el ejército ucraniano ha ratificado los avances, la información no ha sido verificada de forma independiente, mientras Rusia asegura que su ejército está repeliendo los ataques ucranianos en Kursk. Durante el transcurso del fin de semana, las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron llevando a cabo una serie de ataques en el territorio ruso, marcando una escalada significativa en el conflicto. En la noche del viernes al sábado, la aviación ucraniana ejecutó un ataque contra un puente en la región de Kursk, ubicado sobre el río Seym, al norte de Lushkovo, un área clave de la incursión ucraniana. Este ataque se sumó a la destrucción de otro puente en la misma región, según informes de la Fuerza Aérea de Ucrania. Mykola Oleshuk, jefe de esta fuerza militar, destacó que estos ataques de precisión han mermado las capacidades logísticas del enemigo, alterando significativamente el curso de las hostilidades. Oleshuk también elogió a los pilotos ucranianos por su profesionalismo. En respuesta a estos ataques, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko criticó la presencia de los mercenarios polacos en las operaciones ucranianas y sostuvo que los soldados ucranianos no eran no profesionales, ya que fueron escogidos en toda la línea del frente con experiencia en combate. Lukashenko también advirtió que las fuerzas rusas, lideradas por Vladimir Putin, contrarrestarán eficazmente a las fuerzas ucranianas en Kursk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó además de un ataque contra la refinería de Kavkaz en Rostov, situada a unos 100 kilómetros de la frontera entre Rusia y el este ucraniano. Este ataque, realizado en la noche del 18 de agosto, generó 2 incendios en la planta que almacenaba petróleo y derivados destinados a las tropas rusas.
En una entrevista reciente con la televisión pública rusa, Lukashenko anunció que Rusia y Bielorrusia han desarrollado tácticas defensivas para la frontera occidental que podrían convertirse en ofensivas en respuesta a las amenazas occidentales. Aseguró que ambos países están reforzando su ejército con armamento ruso avanzado y no descartan el uso de armas nucleares si la situación lo requiere. Por ese motivo, argumenta el mandatario, que ha tenido que enviar a un tercio de los soldados del ejército bielorruso a la frontera con Ucrania. Hemos enviado unidades especiales, soldados muy entrenados que están dispuestos a hacer su trabajo en caso de una guerra. Cada unidad, cada compañía y cada batallón deberá estar en su lugar asignado cuando llegue el momento. Hemos movilizado soldados que estaban en el oeste para enviarlos al sur, explicó en una entrevista. El presidente bielorruso también advirtió que una escalada por parte de Ucrania podría provocar una respuesta simétrica de Rusia, incluida la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas. Según Lukashenko, un uso de tales armas podría aislar a Ucrania de sus aliados y simpatizantes internacionales. Lukashenko abogó por reanudar las negociaciones entre Moscú y Kiev basándose en los acuerdos alcanzados en Estambul en abril del año 2022. A pesar de los cambios en el terreno, propuso retomar los diálogos para buscar una resolución al conflicto. El gobierno de Alemania plantea reducir su ayuda directa a Ucrania en los próximos meses para comenzar a recurrir en su lugar a los activos rusos congelados por las sanciones internacionales impuestas a Moscú por la invasión, una medida de carácter estrictamente económico, como parte de un esfuerzo para preservar el equilibrio presupuestario, según documentos oficiales recogidos por los medios alemanes. El diario alemán Frankfurter avanzó ayer, citando como fuentes múltiples documentos clasificados y personas relacionadas con esta cuestión, la entrada en vigor de una moratoria sobre el envío de ayuda a Ucrania, con la intención de reducir el gasto público. La medida, explicó al medio, procede del Ministerio de Finanzas dirigido por el liberal Christian Lindner, quien, en una misiva con fecha 5 de agosto, avanzaba que las nuevas partidas de financiación de Alemania para asistir a Kiev no deberían partir del presupuesto federal, sino de los intereses procedentes de los activos rusos. Esta carta también fue recogida por otros medios alemanes como el diario Bild o la agencia dpa. La misiva concreta informaciones avanzadas en su momento por el portal de noticias Político y que anunciaban un cambio de rumbo en la política económica de Berlín hacia la guerra de Ucrania, al informar sobre un acuerdo interno entre la coalición del gobierno alemán que conforman socialdemócratas, verdes y liberales para reducir a la mitad la asistencia futura a Kiev, unos 4.000 millones de euros para cumplir con otras prioridades de gasto. En una primera respuesta oficial, un portavoz del Ministerio de Finanzas aseguró al diario dpa que el departamento está dispuesto a estudiar la posibilidad de disponer de fondos adicionales a corto plazo, pero indicó que estas necesidades adicionales deben ser comunicadas de forma concreta y comprensible para cumplir con todas las normas presupuestarias y que sobre esta base se solicitará la aprobación de la Bundestag. El portavoz, sin embargo, ha querido recalcar que no hay ninguna solicitud concreta y que la cartera carece de capacidad disuasoria, dado que esta cuestión es responsabilidad principal del Ministerio de Defensa. Por su parte, el embajador de Ucrania en Alemania, Oleksiy Makiv, pidió al gobierno de Alemania que no vacile en su respaldo a Kiev, y en especial en un momento tan crítico, dominado por la gran incursión de las fuerzas ucranianas en territorio ruso que comenzó el 6 de agosto. McCabe enfatizó que la seguridad de Europa depende de la capacidad y la voluntad política de Alemania para seguir desempeñando un papel de liderazgo en el apoyo a Ucrania, según declaraciones al dominical del diario Bild, donde expresó su esperanza de que el gobierno encuentre formas de financiar sus necesidades de seguridad conjunta
y que el Parlamento se pronuncie con firmeza y claridad sobre el presupuesto del año 2025. De acuerdo con la información que les he presentado, de concretarse, ¿estarían de acuerdo con esta decisión del gobierno alemán? Esperamos sus comentarios.